Continuando con el análisis de las funciones, vamos a analizar la función cúbica. En el caso de la función cúbica, tenemos su forma estándar, que es f de x igual a ax al cubo más b. En el caso, si observamos, tenemos dos parámetros que serían a y el parámetro b. ¿Qué me indica cada uno de esos parámetros? ¿Cómo saber cuando una función es cúbica? Tal como lo dice la palabra, cubo. El mayor exponente de la variable debe ser 3. Para hacer un análisis de la función cúbica, he creado el siguiente recurso en GeoGebra, el cual vamos a analizar detalladamente para luego enumerar sus características. Bien, tenemos entonces la función estándar f de x igual a x al cubo. Cuando el valor de a, veamos en este caso, es positivo, veamos qué pasa. Si el valor de a es positivo, vea la forma de la gráfica. Prácticamente solo se acerca al eje y, pero sigue manteniendo esa forma, que viene desde abajo hacia arriba. A este tipo de función le llamamos función creciente. Siempre para analizar una función, vamos desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, si colocásemos un muñequito acá que pudiese caminar, entonces iría subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar a este punto. Por lo tanto, la forma es una especie de silla. Entonces, la función es creciente cuando el parámetro a es positivo. Y veamos qué pasa cuando el parámetro a es negativo. Vea, la misma forma, solo que invertida. Ahora, en este caso, cuando el parámetro a es negativo, la función le vamos a llamar una función decreciente. De igual manera, si colocásemos un muñequito por acá que pudiese caminar, baja, 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 es una especie de tobogán, baja, 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 hasta llegar acá, a parar en el infinito. Por lo tanto, el parámetro a me indica si la función es creciente o decreciente. Y siempre la función cúbica va a tener esta forma, una especie de silla. Creciente si es positivo a, es decir, el valor que está a la par de la variable. Decreciente si es negativo. Vea, es este número que está a la par de la variable al cubo. Y ahora veamos qué pasa si yo tengo un valor afuera, que en este caso podría ser más 1. Vea, lo que pasa es que la variable sube, perdón, la gráfica sube una unidad. En este caso sube, sube y va subiendo. Y acá va bajando, bajando. Por lo tanto, este parámetro me indica desplazamiento vertical. Sube si es positivo y baja si es negativo. Bien, ahí tenemos. Ese es todo el análisis de la función cúbica. Subimos y bajamos. En el caso del parámetro p. Ahí tenemos el análisis de la función cúbica. Vamos a enumerar esas características que hemos observado. Las características observadas son: parámetro a indica si la función es creciente o decreciente, si es positivo es creciente y si es negativo es decreciente. Y el parámetro b me indica desplazamiento vertical. Positivo se desplaza hacia arriba, negativo la gráfica se desplaza hacia abajo. Y como la forma de la gráfica es única, entonces no hay ningún otro análisis que hacer. Es como si tuviésemos, por ejemplo, voy a escribir por acá, si tuviésemos, por ejemplo, la función f de x igual a, vamos a colocar acá, f de x igual a menos 2x al cubo más 4, me está indicando que es una función decreciente porque este valor es negativo, entonces es como una especie de tobogán. Y este más 4 me indica el corte sobre el eje y. Acá 2, 3,
4 por acá. Entonces tenemos una función decreciente. Y ahí tendríamos. Solo necesitamos un bosquejo, mano alzada. Si usted necesita la gráfica perfecta, utilice GeoGebra. Bien, veamos. En el caso de la función racional, hemos dividido en dos partes el análisis de la función racional. Veamos la parte 1. ¿Cuándo una función es considerada racional? Cuando esté expresada como una razón. Recordemos que la palabra racional proviene de razón. Y una razón es una división. Una división en la cual la variable esté en el denominador. En el caso, la forma de la función racional sería f de x igual a k sobre x menos p más q. Vea, la variable está en el denominador. Si la variable no está en el denominador, la función no es racional. ¿Cuál sería un ejemplo de una función que no es racional? Sería esto, lo voy a colocar acá, f de x igual a 2x más 3 sobre 4 menos 1, por ejemplo. Vea, esta no es una función racional. ¿Por qué? Porque la variable no está dividiendo, la variable no está en el denominador. Para que sea considerada una función racional, la variable debe estar en el denominador. Esa es la característica. Así como acá. Veamos. Analicemos entonces la función racional. Parte 1. Vamos a interactuar con este recurso para hacer un análisis. Tenemos la gráfica de una función racional. Si usted observa la gráfica, la función racional siempre poseerá dos ramas. Acá es una especie de mariposa que se forma. Siempre poseerá dos ramas, dos líneas que les llamaremos ramas. Y poseerá asíntotas. Las asíntotas son fronteras. Son puntos donde la gráfica jamás llega. Llega bastante cerca, infinitamente cerca, pero nunca toca en ese punto. Bien, entonces tenemos tres parámetros. El parámetro K, el parámetro P y el parámetro Q. Acá tenemos un ejemplo de función. Y observe acá, f de x igual a 1 sobre x. Esta es la función que yo tengo graficada en este momento. 1 sobre x. ¿Qué me indica el parámetro K? Veamos. El parámetro K, vamos a ver si se hace positivo. Se aleja, está ubicado acá. Observe, recordemos que hay 4 cuadrantes. Y vea, las ramas están ubicadas en el cuadrante 1 y 3. Positivo. Entre más grande es el valor, mayor es, más se alejan las ramas. Y ahora veamos qué pasa cuando el valor es negativo. Cuando el valor es negativo, observe, las ramas se ubican en los cuadrantes 2 y 4. Y entre más alejado está del 0 el valor, más se alejan las ramas. Por lo tanto, entre más alejado del 0, las ramas se alejan. Y entre más cercano al 0, las ramas están cerca del origen. Ahora, en el caso del parámetro P, ¿qué me indica el parámetro P? El parámetro P, vamos a modificarlo acá, vea, me indica desplazamiento horizontal. Y veamos acá, es el número que está a la par de la variable X. Me indica desplazamiento horizontal. Vea, si el número es 2 positivo, acá el desplazamiento es similar al de la parábola. Si es positivo, yo me desplazo hacia la izquierda. Si el número es negativo, vamos a colocarlo. Si el número es negativo, yo me desplazo hacia la derecha. Entonces, el análisis de la función racional es similar al análisis de la función cuadrática con respecto al desplazamiento horizontal. Ahora veamos.
con respecto al parámetro Q. El parámetro Q me indica el desplazamiento vertical. Hacia arriba si es positivo, hacia abajo si es negativo. Dejémoslo por acá, en este punto, hacia arriba. Vea, este 2 que está acá me indica 2 unidades hacia arriba. Por lo tanto, ¿qué significa? Dijimos que si el número que está arriba, que en este caso es el parámetro K, es positivo, se abre sobre las cuadrantes 1 y 3. Vea, acá están las asíntotas. Estas dos líneas son las fronteras. La asíntota sobre el eje X es este número que está acá, solo le cambiamos signo. Entonces es en 2. Sobre 2 en X trazo una línea. Y luego la asíntota sobre el eje Y es también en 2. Entonces acá está 2, trazo una línea. Y luego, después de que he trazado las líneas, ahí dijimos las ramas. Como es positivo, las ramas van en los cuadrantes 1 y 3. Finalmente, me hacen una última pregunta. ¿Cuál es el vértice V de la siguiente función? 4 sobre X más 3 más 1. Primer punto. Este número es positivo, significa que la función, la gráfica de esta función, las ramas estarán sobre los cuadrantes 1 y 3. Segundo punto. Este número es positivo, significa que me debo desplazar 3 unidades hacia la izquierda. Este número es positivo, me desplazo una unidad hacia arriba. Entonces veamos. Si vamos a colocar por acá desde el origen. Recordemos que eso se toma desde el origen. Vamos bien acá. Es positivo, que significa que los cuadrantes serán 1 y 3. Bien, voy a dejarlo hasta 4. Dijimos que entre más grande sea el número, más se alejan las ramas. Y luego, esto me indica desplazamiento horizontal. Como es positivo, me desplazo hacia la izquierda. Entonces, en este caso, me desplazo hacia la izquierda. Y finalmente, como esto es positivo, me desplazo hacia arriba una unidad. Y me quedaría por acá. Entonces, vea el movimiento que hice. 3 hacia la izquierda, 1, 2, 3 y 1 hacia arriba, 1. Acá me queda el vértice. El vértice es menos 3,1. Y ahí tenemos. Ese es el análisis de la función racional, la primera parte. Vamos a enumerar las características. Las características que descubrimos son, primero, el parámetro A me indica si la función es, perdón, acá estamos con la función cúbica. Se me escapó. Estamos ya analizando la función racional. Las características son las siguientes. Primero, el parámetro K me indica en qué cuadrante se abren las ramas con respecto a las asíntotas. Si es positivo, las ramas se abren sobre los cuadrantes 1 y 3. Si K es negativo, se abren sobre los cuadrantes 2 y 4. Segundo, el parámetro P indica asíntota sobre el eje X. Recordar que le cambiamos signo para ubicarla en el plano. Y finalmente el parámetro Q me indica la asíntota sobre el eje Y o desplazamiento sobre el eje Y. Bien, ahí tenemos las características. Veamos un ejemplo. Me dicen que dada la función f de x igual a 4 sobre x más 3 más 1, identifique el vértice, las asíntotas, dominio y rango y el bosquejo de la gráfica. Bien, como me piden el bosquejo de la gráfica, para ello voy a necesitar algunos elementos. Voy a necesitar analizar la función que ya me dan. ¿Es una función racional? Sí. ¿Por qué? Porque la variable se encuentra en el denominador. Ahora que ya tenemos la variable en el denominador, empezamos a analizar. Y para ello, tenemos lo siguiente. Vértice. Dijimos que el vértice se encuentra
Simplemente tomando el número que está a la par de X y el número que está afuera. Al número que está a la par de X solamente le cambiamos signo y me quedaría entonces menos 3. Y el valor que queda acá queda solo se baja menos 3,1. Por lo tanto, ya tenemos el vértice. El vértice es menos 3,1. Si observa, el mismo análisis que la función cuadrática con respecto al vértice. El valor que está a la par de la variable x se le cambia signo. Vamos a encontrar las asíntotas. Las asíntotas ya las tengo directamente, son los valores que me quedan en el vértice. La asíntota en x es en menos 3. Tengo una asíntota en x o una frontera en x. Recuerde que las asíntotas son como fronteras. Y la frontera en y o asíntota en y es 1. Las asíntotas se sacan del vértice. Bien. Ahora me piden dominio y rango. Y el bosquejo de la gráfica. Vamos a hacer el bosquejo. En este caso me quedaría, vamos a hacerlo así. Bien. Ubico el vértice que sería menos 3,1. Menos 1, menos 2, menos 3 por acá. Y 1 en y. Pongámoslo por acá. Bien. Tenemos el vértice por acá. Entonces recordemos que a partir de ahí yo voy a trazar las asíntotas. Menos 3 en x. Entonces acá trazo esta línea. Es como mi frontera. Primera asíntota, menos 3. Y en y 1. Acá 1. Bien, ahí tengo. Ahora ya se nos forman los 4 cuadrantes. Y analicemos. Dijimos que si este número es positivo, el parámetro k, las ramas me quedan en los cuadrantes 1 y 3. Si es negativo, las ramas me quedan en los cuadrantes 2 y 4. Como es positivo, entonces las ramas me quedan sobre los cuadrantes 1 y 3. Significa que las ramas irían, como es 4, está alejado del 0, entonces las ramas quedan alejadas del 0. Y la otra quedaría por acá. Recuerde que debe pasar cerca de la línea, pero nunca tocarla. ¿Cuál es el dominio y el rango? Para encontrar, ya tenemos el bosquejo, que sería este. Luego, para encontrar el dominio y el rango, vamos a hacer lo siguiente. Para el dominio, que son los valores en X, vea, la gráfica va a seguir hacia la izquierda infinitamente y esta otra va a seguir hacia la derecha infinitamente, entonces sin tope. ¿Cuál es el único punto donde tenemos problemas? El único punto que no tocan sobre el eje X es menos 3, la asíntota. Significa que el dominio van a ser todos los números reales, cualquier número, excepto el menos 3. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un salto, ahí tenemos una frontera. Estas son llaves. No quedaron muy bien. Luego, ¿cuál es el rango? El rango, recordemos que son los valores sobre el eje Y. Y en este caso observemos. La gráfica va hacia arriba infinitamente sin tope. Y aquí va hacia abajo infinitamente sin tope. ¿Cuál es el único problema? Que acá, en este punto que es 1 sobre Y, ahí hay una frontera. Entonces, cualquier número, excepto ese punto, porque nunca lo va a tocar. Entonces, el rango serían los números reales, excepto 1. Los números reales, excepto 1. Estas son llaves, me queda muy bien por el lápiz. Así que ahí tenemos. En todas las funciones racionales, siempre el dominio de rango van a ser los reales. Y la única excepción van a ser las asíntotas. La asíntota en X para el dominio y la asíntota en Y para el rango o recorrido.
Bien, ahí tenemos el análisis de la función racional, primera parte. Finalizamos con eso.